Jesús me ha llevado a través de un viaje que nunca olvidaré. Solo soy un chico de 15 años. Pero tal vez sea precisamente por eso que Dios me ha usado para advertir a quienes creen que están a salvo. Me ha mostrado lo que le espera al mundo, acontecimientos terribles y una imagen que me mantuvo despierto durante muchas noches. Personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero que nunca te pertenecen realmente. Si usted es cristiano, especialmente una persona mayor que toma de la mano a su nieto todos los domingos y va a la iglesia, por favor deme unos minutos, no para creerme, sino para darle la oportunidad de verificar esto en su propia oración privada. Porque si lo que veo es cierto, entonces las almas de millones de personas están al borde del abismo sin siquiera darse cuenta. Si mis palabras te hacen pensar, escribe amén debajo de este vídeo. Y si todavía te lo preguntas, escribe estoy reflexionando. A Dios no le importan las preguntas. Simplemente le duele cuando permanecemos en silencio ante una advertencia. Mi nombre es Ethan. Tengo 15 años y si me preguntas qué tipo de persona soy, no estoy muy seguro. No soy un alborotador, pero tampoco soy exactamente un estudiante modelo. Tengo mis momentos felices, pero hay momentos en los que me siento vacío sin saber por qué. Vivo en un pequeño pueblo cerca del lago Superior con mi madre. Pero ese pequeño pueblo, el lugar donde la gente cree que nunca pasa nada grave, es donde morí. Suena extraño, ¿verdad? Algunos niños de mi edad podrían decir que me lo estoy inventando. O algunos adultos mayores podrían pensar que es solo la imaginación de un niño inmaduro, pero esa es la verdad. Te lo garantizo. Esa mañana fui a hacer piragüismo con 3 amigos. Esos niños me invitaban a menudo al lugar apartado que llamábamos la playa secreta. Nadie fue allí y no había adultos regañándonos para que usáramos chalecos salvavidas o tuviéramos cuidado. Solo agua, un cielo soleado y libertad. Suena divertido, ¿verdad? Yo también lo pensé hasta que subí al barco y me acordé de mi mamá. Cuando me despidió, me miró un poco más. Ella no dijo mucho, solo puso su mano sobre mi pecho y dijo, ten más cuidado. Bueno. Asentí, sin pensar mucho en ello. Pero ahora, mirando hacia atrás, no entiendo por qué dijo eso. Es como si ella supiera algo. ¿Crees que la intuición de una madre nunca falla? Porque creo que ahora sí lo creo. Cuando el barco llegó al lugar, la superficie del lago estaba en calma y soplaba una brisa fresca. Nos turnamos para saltar y chapotear. Sentí como si estuviera volando por el agua. En ese momento pensé que realmente estaba viviendo la vida al máximo. Nadé un poco más lejos de ellos. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para sentir que éramos solo el agua y yo. Y entonces sucedió algo. Tuve un calambre. Al principio sentí un dolor agudo en la pantorrilla. Pensé que podría manejarlo como lo había hecho antes, pero esta vez fue diferente. El dolor se hizo más intenso alrededor de mi pierna. Luego se extendió hacia arriba. Intenté patear en el agua, pero cuanto más pataleaba, más exhausto me sentía. Empecé a entrar en pánico. Levanté la mano para saludar, pero nadie me vio. Intenté gritar, pero tenía la boca llena de agua. Me sentí hundirme. Poco a poco. Ya no hubo sonidos. Solo los latidos de mi corazón en mis oídos y un zumbido, como cuando presionas tu cabeza bajo el agua por mucho tiempo. Recuerdo ese sentimiento claramente. No fue solo miedo. Era este tipo de desesperación absoluta al saber que no había salida. Pero cuando abrí los ojos una vez más, estaba en un lugar completamente diferente. Sabía que no estaba soñando. Pero no pude ver nada. No pude escuchar nada. Todo quedó vacío. No es tristeza ni es paz. Es simplemente la nada. El tiempo parece haberse detenido. Ese sentimiento es muy extraño.
Es como si estuviera atrapado en una caja hueca sin bordes, sin sonido, sin gravedad. Es como si ya no fuera yo, sino solo un fragmento de existencia flotando. Si me preguntaran qué estaba pensando en ese momento, sinceramente no diría que estaba pensando en nada en absoluto. Solo más tarde, a mi regreso, escuché a todos contar la historia. Mi madre gritó cuando no me vio subir. Un amigo mío saltó al agua y casi se ahoga también. Alguien llamó al 911. El equipo de rescate llegó después de 8 minutos. Me encontraron y me llevaron a la orilla. En ese momento ya no tenía pulso. Ya no respiraba. Mi piel era morada y fría como el hielo. Alguien dijo, este niño está muerto. Pero mi madre no lo creía. Ella tomó mi mano. Orar, no gritar, no suplicar. Ella solo susurró. Ella susurró la frase exacta que yo le había oído decir todas las noches, Señor, te lo entrego. Por favor, cuídalo. Y en ese momento sucedió algo extraño. No me desperté como en las películas, abriendo los ojos de repente o tosiendo violentamente. En cambio, me alejé. No flotando hacia arriba, no cayendo, sino alejándose más. Era como si mi mente, mi alma o algo dentro de mí se retirara lentamente del mundo. No sé cómo llamar a ese sentimiento de luz. Solo sé que la gravedad ya no me detiene. Y luego me veo mirando hacia abajo. Veo mi cuerpo tendido en la orilla arenosa, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Mi madre está sentada a mi lado y le tiemblan las manos mientras me toma la mano. Veo a una enfermera realizando compresiones torácicas mientras otra persona prepara el desfibrilador. Se oyen gritos y el sonido de la sirena de una ambulancia, pero todo se siente muy lejano, como si estuviera viendo una película muda detrás de un cristal. El tiempo parece desvanecerse. Un segundo dura como horas, o las horas pasan en un abrir y cerrar de ojos. El espacio es el mismo. Cada objeto comienza a desvanecerse. La orilla arenosa, el lago, mis seres queridos se disuelven en una pálida niebla. Y entonces todo el ruido desapareció por completo. Entré en un reino donde no había ningún sonido. No era un silencio normal. Fue un silencio absoluto. Un silencio que se podía sentir con cada parte de mi ser, como si ese silencio estuviera vivo. Inmediatamente después de eso, lo vi. Fue un camino. No sabía si llamarlo camino era correcto porque no estaba hecho de tierra ni de piedra. No era un corredor, pero era un rayo de luz, claro como cristal, pero brillando desde dentro, como si la luz no se reflejara desde algún lugar, sino que naciera de su esencia misma. No camino por ese camino. Me dejo llevar por eso. Simplemente me deslizo como si estuviera flotando en un río de luz. ¿Y sabes qué? No tengo miedo. Al contrario, me siento más en paz que nunca. Es como si ese lugar me estuviera esperando desde hace mucho tiempo. Y sé mejor que nadie que allí hay vida. No el tipo de vida que hay en el mundo, sino una presencia como si el aire llevara allí una voluntad. Como si alguien me estuviera mirando, amándome y esperándome. ¿Lo crees? No necesito que lo creas. Pero si estás escuchando, solo quiero que sepas que la muerte no es el final. Y si alguna vez has perdido a alguien o si alguna vez has temido a la muerte, debes saber que la vida es mucho más de lo que tus ojos pueden ver. Y por favor escriba amén para orar por mí, un niño que enfrenta algo más grande que su propio cuerpo. No sé cuánto tiempo llevo caminando por ese camino de luz. No había tiempo, ni día ni noche, solo un suave movimiento como si el espacio mismo me estuviera guiando a alguna parte. Luego, como si todas las partículas de luz a mi alrededor se juntaran de repente, gradualmente formaron algo que el lenguaje humano encuentra tan difícil de describir. Como una luz con una forma, me quedé quieto. En ese momento sentí tal consuelo que quise arrodillarme. No por miedo,
sino porque sabía que estaba en presencia de lo divino. No vi el rostro de una manera específica como vemos a un mortal, pero sabía que me estaba mirando. En ese momento todavía no le había puesto nombre. Solo yo lo sabía. Esta era la luz. No necesitaba presentación ni señales de ningún tipo. Sabía que Él era el Señor. No a través del razonamiento, no a través de recuerdos de doctrina, sino a través de un conocimiento profundo, instintivo y absoluto. No dijo, yo soy Jesús. Pero lo sé. Lo sé. Como si alguna vez le perteneciera. Como si dentro de mí hubiera un trozo de luz que siempre hubiera anhelado regresar a esa fuente de luz. Y ahora esa pieza ha encontrado su otra mitad. Y entonces esa luz se acercó. Ya no había distancia, ya no había tú y yo, solo una presencia compartida, armoniosa, gentil y completa. Antes de que pudiera preguntar algo, lo que pasó después dejó un impacto inolvidable. Aunque es posible que las palabras terrenales nunca lo capturen por completo, recuerdo vívidamente ese sentimiento como si, por primera vez en mi vida, me viera a mí mismo no a través de la lente de otra persona, no a través de mi propia autoevaluación, sino a través de los ojos de quien me formó a partir del polvo. Y en su mirada, no soy un producto defectuoso. Soy un alma valiosa, amada incluso antes de tomar conciencia del amor. Luego dijo, no a través de palabras, sino como una corriente de verdad que fluye hacia mi corazón. Estás viendo más allá de lo real. No tengas miedo. Solo esa frase. Pero entendí todo. No sé cuánto tiempo llevo en la luz. Pero en algún momento sentí un movimiento extraño, como si me deslizara sin esfuerzo por el aire, sin ningún sonido, sin ninguna resistencia. El espacio que se desarrollaba ante mí no se parecía a ningún otro que hubiera visto jamás. No había techos, ni suelos, ni paredes, solo una extensión infinita llena de luz. Me quedé allí, o mejor dicho, floté, suspendido entre capas. Delgadas capas de espacio como una tela nebulosa remolinándose y entrelazándose. Cada piso parecía contener recuerdos, con sonidos de llanto, risas, fragmentos de conversaciones, música e imágenes de alguien que alguna vez oró. Toqué ligeramente un piso y escuché el suspiro de un hombre susurrando en la oscuridad de la noche, oh Dios, si todavía estás ahí antes de que desapareciera. Me di cuenta de que estaba pasando por el tiempo, no como un reloj, sino como si estuviera atravesando el corazón de la humanidad. Ethan. Una voz resonó, no desde lejos, sino justo dentro de mi pecho. Jesús todavía estaba allí, no parado a mi lado, pero de todos modos completamente presente. Extendió la mano, sin necesidad de señalar. Pero seguí su mirada y vi lo más extraordinario. Aparecieron hilos de luz por todo el espacio. Bailaron, entrelazados, vibrando como cuerdas al viento. Hay hilos, delgados como la seda y otros gruesos y vibrantes como un arco iris arremolinado. Cada hilo emite su propia luz con distintos colores y ritmos. El amarillo simboliza la tranquilidad. El morado representa el dolor. El rojo expresa pasión y el azul significa esperanza. No permanecen quietos sino que parecen respirar, palpitar y vivir. Esta es una oración, Ethan. Dijo. Cada oración tiene una forma. No supe cómo responder. Cada uno de esos hilos es una oración. No solo podía verlos, sino que también podía sentirlos. Era como si las fibras emitieran emociones que me absorbieran. Un hilo fino, de color verde claro, como humo, pasó ligeramente por mi cara. Vi a un hombre acurrucado en un banco, helado, con las manos temblorosas sosteniendo un trozo de pan y los ojos mirando en silencio el cielo nocturno. Pero su oración siguió viva. Sentí el dolor agudo de la soledad. Sin embargo, también hubo un rayo de frágil esperanza. La emoción en ese hilo me hizo querer llorar. Luego hay algunos hilos que parecen estar muertos. No sé cómo llamarlos exactamente,
Pero hay algunos mechones descoloridos, rotos hasta la mitad como una marca de quemadura en papel de seda. Siguen ahí, pero en silencio, sin un latido. Temblé al tocar uno de esos hilos y sentí la rendición. Alguien una vez suplicó, por favor, sálvame, pero solo una vez. Y luego callaron, cerrando sus corazones. No es porque hayan sido olvidados, sino porque ellos mismos ya no se atrevieron a tener esperanzas. Jesús susurró un susurro que se filtró hasta mis huesos. No es que a Dios no le importe, sino que el que ora se ha rendido. Me volví para mirarlo. Me dolía el corazón. Nunca me había sentido tan triste como en ese momento. Un dolor no por mí sino por los millones de oraciones que alguna vez vivieron, que alguna vez se elevaron y que ahora yacen silenciosamente en hilos olvidados. Oh Dios, susurré. ¿Todavía pueden oír? Jesús no respondió con palabras. Dio un paso hacia un hilo especial. Lo vi brillar débilmente, pero aún vivo. Él me miró, Ethan. Dijo suavemente. ¿Has escuchado estas palabras antes? Miré y de repente vi a mi madre. No era que mi madre estuviera allí, sino más bien un recuerdo vívido, como si me transportaran a una noche oscura. Mi madre estaba sentada en la sala de estar. Las luces estaban apagadas y solo la luz de la farola brillaba a través de la rendija de la puerta. Ella lloraba en silencio, solo temblando. Nunca había visto a mi madre llorar así. Su mano agarraba un pequeño crucifijo y las lágrimas caían sobre su camisa. Ella susurró, «Oh Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no se despierta? No entiendo. No puedo oírte. Por favor, no te quedes en silencio». Me quedé entumecido. Eso fue después del accidente. Cuando todavía estaba inconsciente, no despierto. No sabía que ella había sufrido así. No sabía que ella había orado. Pensé que ella era fuerte. Pero ahora veo claramente que ella también era una madre destrozada que intentaba aferrarse a la esperanza en la oscuridad. Me volví hacia Jesús. No dijo nada. Simplemente tocó el hilo con su dedo brillante. Inmediatamente, mientras resplandecía con luz, se elevaba como el sol, ni cegador ni áspero, sino cálido y radiante. Los latidos del corazón regresaron, el hilo vibró como si cantara. Escuché algo más allá de las palabras. Como una eterna respuesta, nunca me quedo en silencio. Para mí no se pierde nada. Rompí a llorar. No pude aguantar más. No porque estuviera triste, sino porque sabía que el amor de Dios todavía estaba ahí. Incluso si lo dejamos ir, Él todavía aguanta. Incluso si nuestras oraciones se olvidan, Él todavía las recuerda. Si estás escuchando esto, quizás hayas pedido ayuda en silencio. Quizás hayas llorado en mitad de la noche sin que nadie lo sepa. Solo quiero decirte esto. Tu oración tiene una forma. Vive. Se eleva y nunca se desvanece. ¿Crees eso? Si es así, déjame hablar por ti. Querido Dios, nunca he dejado de esperar porque lo he visto y ya no puedo volver atrás y quedarme en silencio. Lo que pasó después me dejó inseguro de cómo fue ese momento. Todo frente a mí era brillante como el amanecer y se movía como agua ondeando en una suave brisa. No hubo ningún sonido claro, solo una sensación de ser arrastrado como si el espacio me invitara a entrar sin pies. El paisaje cambió desde el espacio de la luz y el rosario. Me encontré parado en medio de un campo, pero no es un campo en el sentido terrenal que alguna vez conocimos. El cielo arriba no permanece quieto. Se mueve como un océano que fluye al revés, suave y profundo. Vi corrientes de luz azul y amarillo pálido que pasaban unas sobre otras, arremolinándose como cintas bailando. Mientras tanto, el suelo bajo mis pies respiraba. Lo sentí ondulando suave y rítmicamente, como el latido de un corazón, como si la creación misma estuviera viva, triste y esperando.
En esa hierba suave, parecida a una nube, comencé a notar puntos brillantes. Al principio pensé que eran piedras normales y corrientes. Pero no, flotaban lentamente, a la deriva como corazones olvidados. Cada piedra emitía su propia luz con diferentes colores y tonos. Algunos cantaban como el susurro del viento entre las hojas, mientras que otros producían sonidos como melodías ahogadas. Y en cada una de esas piedras vi nombres. Me volví hacia Jesús, que estaba a mi lado. Con una mirada inusualmente gentil, habló en voz baja, pero sus palabras parecieron penetrar directamente en mi alma. Esta es la gente, Ethan. Los que casi lo han conseguido. Los que dejaron de creer justo en el umbral. Me atraganté. Mi garganta estaba seca. Sentí como si me estuvieran apretando el corazón. Miré a mi alrededor y vi cientos, miles de piedras. ¿Cuántas personas habían estado tan cerca? ¿Cuántos habían recorrido la mayor parte del viaje solo para regresar en el último momento? Sentí una profunda sensación de arrepentimiento impregnando ese espacio. No es culpa, sino una tristeza profunda y silenciosa, como una canción que queda inacabada en la última nota o una puerta entreabierta sin nadie lo suficientemente valiente como para entrar. Jesús no condenó a nadie. Simplemente caminó silenciosamente hasta la piedra más cercana. Su mano lo tocó suavemente. En ese momento, la piedra ya no era piedra. Estalló en luz y sonido brillantes. Se elevó una canción, pura y llena de anhelo. No estoy seguro de quién fue, pero escuché que el alma una vez invocó a Dios, una vez creyó, una vez amó, una vez esperó y luego se desvaneció. Jesús me miró y dijo, incluso aquellos que paran, no los olvido. Me quedé sin palabras. Esa declaración. Oh Señor, ¿cómo podría ser hermoso y doloroso al mismo tiempo? Me sentí como un niño en un campo de sueños inacabados. Quería abrazar cada piedra y susurrar, no te rindas. No te desvíes de la luz solo porque el último paso es demasiado difícil. Me volví hacia él una vez más, con la intención de preguntarle algo. Pero antes de que pudiera hablar, sentí una advertencia en mi corazón. No a través del sonido, no a través de las palabras. Era simplemente un sentimiento tranquilo pero claro. Si nos detenemos demasiado pronto, nos perderemos lo que todo el cielo ha preparado. Dios no olvida. Él nunca olvida, pero podemos darle la espalda. Y esa pérdida no es que Dios nos rechace, sino que renunciemos al milagro que nos espera. Quiero preguntarte, ¿estás en una etapa final en la que sientes que ya no queda esperanza? ¿Te sientes demasiado cansado, demasiado desesperado para orar, para creer? Si es así, por favor escribe amén o comenta. Jesús está aquí para hacerme saber que todavía estás escuchando. No lo sueltes. No te alejes de la luz. Porque incluso cuando te sientes invisible, Él todavía recuerda tu nombre, todavía te tiene en su corazón, como una luz que nunca se apaga. Quizás seas uno de los que están a punto de llegar. Así que no te detengas. Pero, una vez más, el espacio a mi alrededor se transformó, no rápidamente ni violentamente, sino suavemente, como una fragancia rozando mis párpados. No sabía cómo me había movido, solo que sentí como si estuviera siendo acunado por el amor muy ligero e invisible. Llegué a un jardín. No era el tipo de jardín como un parque de la ciudad o los campos y jardines de mi casa. No había límites claros, ni vallas, ni senderos pavimentados, pero cada trozo de hierba, cada flor y cada grupo de hojas estaban dispuestos en un orden sagrado que el ojo desnudo no podía comprender. Los árboles se balanceaban como si me sintieran, no debido al clima, sino sin estar conscientes. Cada rama y hoja se inclina hacia mí, como si supieran que acabo de llegar. Las flores florecen no solo con sus colores, sino también con sus sentimientos. Bajo mis pies, la tierra tiene un calor peculiar. Puedo sentir un latido del corazón muy lento y constante. No el mío, sino el de este jardín.
Está vivo. Lo sabe y me abraza como una dulce madre. Caminé gradualmente hacia el centro del jardín. Había un pequeño estanque que parecía tener el ancho de una habitación, pero por dentro era más profundo que cualquier océano. El agua estaba clara. Sin una onda, me incliné para mirar y no pude ver mi cara. Sin pelo, sin ojos. No había rastro alguno de mi cuerpo. En cambio, vi mi alma. Y yo no estaba preparado para eso. Veo a un niño sentado solo detrás de la puerta entreabierta del dormitorio, llorando en silencio porque sus padres están peleando en la sala de estar. Veo a un adolescente de 13 años tratando de sonreír después de que sus amigos se burlaran de él por su apariencia. Me veo a los 14 años sentada en la iglesia, pero sin sentir nada, solo un vacío difícil de nombrar. Me arrodillo, no porque haya sido derribado, sino porque no puedo mantenerme firme ante esa verdad. Y luego el jardín me rodea. No a través de los brazos ni del calor físico, pero me siento como si estuviera envuelto en una suave manta de amor puro. Sin palabras de consuelo, sin oraciones, solo presencia, solo comprensión. Cada ser a mi alrededor parece susurrar. Lo sabemos. Y no somos ajenos a tu dolor. Siento un tipo de amor que nunca antes había experimentado. Un amor que no requiere que actúe como si todo estuviera bien ni que me disculpara ni demostrara nada. Podía sentirlo, el peso de mi misión, la verdad profunda e inquebrantable de que debía compartir lo que había visto, lo que se me había revelado. La pesadez en mi pecho no había desaparecido del todo, pero podía sentir un cambio. Era como si algo hubiera empezado a agitarse dentro de mí, algo mucho más allá del ámbito físico, un despertar que no podía ignorar. La habitación a mi alrededor parecía distante, casi surrealista. El suave zumbido del ventilador, las voces apagadas de los médicos, la tranquila presencia de mi madre, todo eso me pareció distante en comparación con la inmensidad de lo que había experimentado. Podía oír sus susurros, pero eran débiles, como los ecos de un sueño. Su mano agarró la mía con fuerza, pero ya no podía sentir el mismo apego al mundo que una vez conocí. ¿Qué se mueve, Ethan? Preguntó de nuevo con voz trémula. Ella estaba preocupada, confundida, pero yo sabía que lo que acababa de vivir tenía un propósito mucho mayor que cualquier explicación física. Mis labios se abrieron de nuevo, pero no salieron palabras. La tormenta dentro de mí había amainado, pero todavía estaba allí y sabía que tenía que actuar en consecuencia. Se me había mostrado algo, algo no solo para mí sino para el mundo. Había visto la verdadera luz, las chispas parpadeantes de almas fieles esparcidas por todo el mundo, manteniendo unido el corazón de la tierra con oración, con obediencia y con amor. Pero la urgencia que Jesús me había inculcado resonó en mi corazón, más fuerte que cualquier miedo o duda. Mientras yacía allí, podía sentir el pulso de esa misión agitándose dentro de mí. No era solo una carga, fue un llamado. Había visto la oscuridad, las distracciones que se habían tragado a tantos, el mundo que se estaba alejando de la verdad. Pero también había visto la luz, las llamas silenciosas de quienes oraban, de quienes permanecían fieles incluso cuando el mundo parecía olvidar. Me habían dado una segunda oportunidad y sabía que no podía desperdiciarla. No podía permanecer pasivo mientras el mundo seguía entumecido, distraído y distante de la verdad de Dios. Se me había mostrado la urgencia del momento. Mi voz tendría que elevarse por encima del ruido, para llegar a aquellos que todavía se aferraban a esa llama parpadeante de la fe. Sentí una oleada de fuerza. A pesar del dolor, a pesar del cansancio persistente en mi cuerpo, sabía que ahora tenía un propósito. Un propósito mayor. Las palabras que había oído, las imágenes que había visto, no eran solo un mensaje para mí. Eran para todos los que todavía tenían oídos para oír, que todavía tenían corazones para escuchar. Mamá, susurré, apenas capaz de formar las palabras, tengo que irme. Ella me miró con el rostro lleno de confusión y preocupación. ¿Ir a dónde, Ethan? Aún te estás recuperando.
No podía explicárselo completamente, todavía no. Pero sabía lo que tenía que hacer. El mundo estaba esperando el mensaje que yo llevaba, esperando la advertencia, esperando el despertar. Necesitaba hablar. Necesitaba contarles lo que había visto. La luz que parpadeaba en lugares ocultos, la verdad que aún ardía silenciosamente bajo la superficie. El mundo sería puesto a prueba, pero todavía había esperanza, todavía una posibilidad de resurgimiento. No era demasiado tarde, siempre y cuando hubiera corazones dispuestos a escuchar. Pero sabía que esta misión no sería fácil. Por mucho que sentí su peso, también sabía que no sería suave. Habría resistencia. Habría desafíos. Pero con cada paso que daba hacia adelante, sentía la presencia de Jesús a mi lado. Él me había llamado y yo no le daría la espalda. Mientras miraba por la ventana, la tenue luz del exterior comenzó a hacerse más brillante y me di cuenta, este era mi momento. El mundo se movía, y yo también. La tormenta dentro de mí se estaba calmando, pero había dejado un fuego que no se apagaba. Estaba listo para partir. Para ponerse de pie. Para decir la verdad. Y mientras respiraba profundamente, sentí la agitación de algo mucho más grande que yo y supe que no estaba solo. No me quedaría en silencio. No dejaría que el mundo se ahogara en distracciones. Había una misión que cumplir. Y esto apenas estaba comenzando. No sé por dónde empezar, pero sé que tengo que contarlo todo, por difícil que sea. Cuando comencé a hablar, mis palabras se sintieron ahogadas, como si no pudieran capturar lo que había experimentado. Intenté expresar el maravilloso sentimiento de estar cerca de Dios, la sensación de ver chispas en la oscuridad, pero no pude encontrar una manera de transmitir la verdad en mi corazón. Palabra a palabra, me encontré buscando en un océano de lenguaje, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir esa experiencia milagrosa y aterradora. Después de un momento, me detuve y miré a mi alrededor. Vi que algunas personas en la habitación me miraban fijamente, algunas con los ojos bien abiertos, mientras que otras sacudían la cabeza con incredulidad. Pero también hubo quienes no pudieron ocultar las lágrimas, mirándome con rostros llenos de emoción. Sus sentimientos eran tan claros, como si estuvieran experimentando algo que yo no podía entender del todo. Dijeron que también tienen sueños extraños y sensaciones difíciles de explicar. Algunos incluso sugirieron que sintieron que algo cambiaba en el aire. Aunque no podían expresarlo con palabras, me di cuenta de que no estoy solo. Mi corazón se llena de esperanza al reconocer que hay otros ahí fuera. Personas que han visto, que han oído, y que también llevan esa llama dentro de sí. Esos pequeños destellos de luz, aunque ocultos en medio de la oscuridad, todavía existen, todavía brillan. No soy solo yo, sino también los demás. Y juntos mantenemos viva la llama. Después de todo lo sucedido, el mundo que me rodea parece haberse convertido en un lugar completamente diferente. Ya no veo las cosas como antes. Cuando entro en una habitación, no son solo los nuevos sonidos los que llegan a mis oídos. Puedo sentir cada ola en el aire. Las emociones no expresadas, las almas heridas, los que se sienten invisibles y los que están a punto de darse por vencidos. No es todo lo que escucho, sino un conocimiento profundo dentro de mí, como si una parte de Dios todavía residiera en mí, permitiéndome ver y sentir cosas que otros no pueden. A veces creo que puedo ver el dolor en los ojos de alguien o sentir la soledad por un suave apretón de manos. Todo cobra vida de una manera diferente. Ya no necesito preguntarle a los demás. He aprendido a mirar dentro de su ser y comprender lo que sienten. No puedo explicar completamente todo lo que me está pasando. Pero sé que la luz dentro de mí me ha cambiado para siempre. Me ha abierto otra puerta, permitiéndome ver lo que nunca antes había notado. No busco atención. De hecho, no quiero ser el centro de atención en absoluto. No creo que sea especial. En el fondo solo hay una cosa. Soy solo una cerilla,
Una pequeña chispa en el fuego furioso que Dios está encendiendo en esta generación. No soy la gran llama, pero soy una pequeña parte que contribuye a ese fuego y no tengo derecho a rechazar esta misión. Sin embargo, todavía hay momentos en los que siento la lucha dentro de mí. Me di cuenta de que cuando me quedo atrapado en el ruido de la vida, como los teléfonos, los juegos y las redes sociales, la luz dentro de mí parece atenuarse. Se siente como si una gruesa capa de polvo oscureciera una lámpara. Las distracciones han opacado la profunda conexión que alguna vez sentí. Es una batalla que enfrento todos los días y, a veces, me siento débil, incapaz de mantener esa luz brillando. Pero sé que si quiero mantener viva la llama, debo ser persistente. Tengo que mantener mi conexión con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y los momentos de tranquilidad que dedico a Él. Aunque el mundo exterior es ruidoso y aunque a veces me siento perdido, sé que no puedo rendirme. Y entiendo que mi misión no es solo contar mi historia, sino ayudar a otros a sentir el llamado que ha estado dentro de ellos todo el tiempo. Un llamado que tal vez no hayan reconocido, pero que puedo ayudarlos a encontrar. En definitiva, esta no es solo mi historia. No es solo una experiencia personal por la que he pasado, sino una cruda advertencia para todos nosotros. Cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos o quiénes seamos, podemos vernos en esta historia. Todos vivimos en un mundo lleno de distracciones con sonidos ruidosos, presiones, exigencias y cosas que constantemente nos hacen perder la conexión con lo más importante, Dios, su amor y su presencia en nuestras vidas. Pero es precisamente cuando nos volvemos negligentes cuando comienza la urgencia. Y cuando no actuamos, lo que podríamos perder es inmensurable. Quiero reiterar una vez más los puntos principales que he comprendido a lo largo de este viaje. Las cosas que siento con más claridad que nunca. El amor de Dios es infinito. Él siempre está dispuesto a abrazarnos sin discriminación, sin condiciones. Sin embargo, en este mundo que nos distrae, fácilmente podemos dejarnos llevar y perder nuestra conexión con Él. Perdemos la capacidad de verlo en los detalles más pequeños de la vida, en las miradas tiernas, en el perdón, en los actos de amor. Es esta distracción la que plantea el verdadero peligro. No solo nos hace perder nuestra relación con Dios, sino que también nos desvía, haciéndonos incapaces de reconocer la misión que Él ha inculcado en cada uno de nuestros corazones. Y en todo esto, me doy cuenta de un poder tremendo, que es el poder de la oración. La oración no son solo palabras apresuradas, sino una conexión profunda con Dios. Cuando oramos, no simplemente pedimos algo, sino que abrimos nuestro corazón para escuchar, para reconocer su presencia en cada momento. Es una fuerza invisible, pero puede cambiarlo todo. Cuando oramos con corazones sinceros, mantenemos viva la llama dentro de nosotros, sin permitir que se apague. Y finalmente, lo más importante que quiero compartir es el significado de cada individuo para mantener viva la llama. Cada uno de nosotros, ya sea que nos sintamos pequeños o sin importancia, podemos ser parte del fuego sagrado que Dios está encendiendo. Puede que no seas la gran llama, pero si la mantienes dentro de ti, seguirá propagándose. Y nadie sabe hasta dónde llegará su impacto. Por tanto, este es el último llamado a la acción. No dejes que esta historia sea una historia más que escuchas y luego olvidas. Reflexiona sobre ello. Comparte este mensaje con quienes te rodean. Pero lo más importante es responder al llamado de Dios en tu vida. Abre tu corazón. Ama con valentía. Y vive cada día como si tuvieras una llama sagrada en tu corazón. Este viaje no termina aquí. Esto es solo el comienzo. No puedo decirte que todo será fácil, pero puedo asegurarte que si eliges vivir con la luz interior, si eliges orar, si eliges amar, nunca caminarás solo. Yo, junto con otros, seguiré tomando medidas. Seguiremos viviendo y llevando este fuego. Nuestra historia continuará, no solo con palabras, sino también con nuestras acciones todos los días. Y si sientes la conmoción en tu corazón,
Recuerda que es el llamado de Dios que te llama. No podemos demorarnos más. La urgencia de esta era exige que nos levantemos. Recuerda que nadie puede hacer esto por ti. Solo tú puedes decidir seguir avanzando, mantener vivo el fuego e iluminar el mundo que te rodea.